Pasión, arte, pintura, revolución, cambio. The Metamorphosis Project, el podcast de Agus Acuarelista. Una producción de Bla Entertainment. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a este cuarto episodio de The Metamorphosis Project. Hoy, como podrás ver, estoy en un lugar distinto, otro cambio más en este tiempo que llevo haciendo este proyecto. Y bueno, como ya mencioné en alguna ocasión, en alguno de los episodios anteriores, creo que esta fue una época un poco complicada desde cierto punto de vista para lanzar este proyecto porque justamente estos cambios no me permiten tener muchas de las cosas que yo había planificado en un momento, como un set fijo, mucho más lindo y con una mejor calidad tanto de audio como de video, pero también creo que es muy bonito estar viviendo este proceso de este proyecto justo cuando yo estoy experimentando todos estos nuevos cambios, tanto en la parte personal como también profesional, porque creo que esta etapa justo que estoy viviendo ahora, no hay mejor forma que describirlo que justamente con la palabra que define este podcast, que es la metamorfosis. Así que bueno, bienvenida a este episodio. En este episodio te voy a presentar una conversación con una artista que disfruté muchísimo. La grabamos hace algunos días y fue un momento precioso para mí y espero que para ti también lo sea. Pero como siempre, vamos primero a la sección de hoy. Hoy en Revolucionarias y Artistas te quiero hablar de una mujer sobre la cual conocí hace relativamente poco a través de sus libros y que siento que conocer sobre ella es algo que hoy agradezco mucho y también que esos libros hayan llegado a mi vida es algo que agradezco mucho. Y esta mujer de la que te estoy hablando es Edith Eger. Ella es la autora de La bailarina de Auschwitz, que probablemente hayas oído sobre este libro o si lo has leído conozcas ya más sobre ella. Creo que además con ese título que tiene este libro, pues uno ya se puede hacer una idea de por dónde va la historia. Edith es una mujer nacida en Hungría, es una mujer judía que tenía solo 16 años cuando los nazis ocuparon su ciudad y le quitaron su libertad, al igual que a muchos otros judíos. A ella se la llevaron junto con toda su familia y con todas estas otras personas a uno de los campos de concentración de los que quizás más hemos escuchado, que es Auschwitz. A sus papás los asesinaron en una cámara de gas a muy poco tiempo de haber llegado, pero ella y su hermana permanecieron vivas, obligadas obviamente a realizar trabajo forzado. Y hay una cosa que pasaba en los campos de concentración, que es que los oficiales de las SS buscaban siempre entretenerse de alguna forma. Y en muchas ocasiones ese entretenimiento venía de las habilidades o de los talentos de algunos de los prisioneros. De hecho, hay muchas historias en torno a este tema y una de esas historias es justamente la de Edith. En su libro, La bailarina de Auschwitz, ella relata su historia como prisionera en la Segunda Guerra Mundial y habla sobre todo de cómo el haber sido bailarina, porque ella había estudiado ballet desde muy pequeña, eso la llevó o contribuyó a que sobreviviera al campo de concentración. Edith se convirtió en el entretenimiento de uno de los altos mandos de las SS y en gran medida la mantuvieron viva por conveniencia, como hacían con muchos de los artistas de cuyos talentos y habilidades se querían servir, ya sea como un apoyo para sus planes o incluso, como decíamos antes, simplemente como un entretenimiento. Edith y su hermana sobrevivieron y tiempo después se mudaron a los Estados Unidos, en donde Edith formó una familia, estudió psicología y hace no tantos años publicó su historia en este libro y luego también en un segundo libro relacionado un poco también a este tema. Y me parecía súper importante hablar sobre ella porque me encantaría que mucha más gente la conociera. Creo que vale completamente la pena conocerla, conocer su historia, porque evidentemente es una artista y el arte jugó un papel tan importante en ese momento tan duro de su vida, pero además creo que es un gran ejemplo de resiliencia, de curarse quizás un poco más a través del arte, como lo ha hecho ella, escribiendo sobre su historia y sobre cómo el arte llevó a que su historia quizás tuviera un final distinto al de muchas otras personas que se vieron en esa situación. Y bueno, sobre todo creo que es crucial que le demos aún más voz a estas historias y a estos personajes porque nos recuerdan aquello que no puede volver a pasar jamás en ningún otro contexto, en ningún otro territorio.
Así que espero que hayas disfrutado esta sección y ahora sí, vamos con la invitada de este episodio. Hoy me hace mucha ilusión contar con esta invitada porque ella fue parte también de The Metamorphosis Project en su primera edición, en esos en vivos del año pasado. De hecho, sí, se van en mi Instagram un poquito para atrás, van a encontrar allí esos en vivos guardados, el en vivo con Mónica, en donde conversamos un poquito con ella. Hablamos y también pintamos un poquito con ella, así que estoy súper feliz de volver a contar contigo en esta nueva etapa del proyecto. Así que bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Gracias por este recibimiento. Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo un año más. Muy feliz. Muchas gracias, Mónica. Me gusta empezar esta conversación con las invitadas siempre preguntándoles que si tuvieran que presentarse ante una persona que no las conoce, que nunca las ha visto, que no sabe absolutamente nada de ellas, ¿cómo se presentarían? Pues me gusta la pregunta, pero me pones ahí en un pequeño aprieto. Yo diría que me llamo Mónica, que me apasiona pintar desde muy pequeña y que en realidad me encanta todo lo que tenga que ver con el mundo creativo y que por eso siempre he estado formándome constantemente en muchas áreas de lo que es creativo y que a día de hoy, además de disfrutar pintando yo, disfruto ayudando a otras personas a conectar con sus emociones a través de la pintura. Bien, bueno, sí, Mónica es artista, es acuarelista y estás en Instagram como @acuarela emocional, ¿correcto? ¿Correcto? Bueno, y como ya tú misma mencionabas, tú te interesaste por varias disciplinas artísticas desde pequeña, ¿no? ¿En qué momento tú te diste cuenta que querías ser artista o que te querías dedicar a esto? Bueno, yo nunca he considerado, ni siquiera ahora, que realmente me dedique a ser artista, aunque sí hago obras por encargo y acepto proyectos, siempre seleccionando muy bien qué acepto, porque, bueno, hubo una época en la que igual pintaba cualquier cosa, cualquier proyecto lo aceptaba y ahora estoy en un proceso en el que realmente pinto lo que de verdad siento que encaja conmigo. ¿Cuándo decidí? Pues yo creo que nunca y siempre a la vez. Siempre supe que lo creativo me gustaba. Yo estudié diseño y en el colegio la asignatura que se me daba bien eran artes. Y luego estudié joyería, he hecho moda, todo lo que tiene que ver con el mundo de la creatividad y lo que sea trabajar con las manos. Sí. ¿Pensaste quizás en algún momento cuando decidías tu carrera universitaria, cuando decidías qué estudiar, pensaste estudiar arte, puramente arte? No, yo quería estudiar diseño de sombreros. Ok, bien. ¿Y ese gusto tan específico? ¿Por qué? Bueno, porque yo a los 18 años me fui a Londres a estudiar diseño de joyas en plata, todo lo que tenía que ver con las texturas en las joyas. Y me había gustado mucho, pero yo ya llegué a ese curso porque no quedaban plazas en el curso de sombreros. Entonces, era como una espinita clavada, como una asignatura pendiente estudiar, y me gustan mucho los sombreros. Entonces, sí, eso era lo que yo quería, pero en casa consideraron que no era una carrera, no era lo bastante serio como para dedicarme a eso. Y luego nunca quise hacer arte, puramente pintar. A mí me interesa más la función de las cosas, para qué sirven. Entonces yo estudié diseño de producto, diseño de objetos. Ujú. Entonces, ¿cómo diseñas una silla para que te aguante, sea cómoda, no se te clave en la espalda, o una lámpara que ilumine? Bueno, eso es lo que yo estudié. Y luego, pues para eso necesitas saber dibujar también. Ujú. Bueno, cuéntanos un poquito más cómo ha sido tu camino con el arte hasta llegar al punto de el momento que estás viviendo ahora, de hacer lo que haces en este momento. Pues bueno, cuando yo era muy pequeña, mi abuela se dedicaba a pintar
y ella es la que siempre me enseñó a usar las acuarelas, porque ella usaba acuarelas siempre. De hecho, ahora ha vuelto a pintar, después de regalarme a mí todos sus pinceles y traspasarme sus acuarelas, ahora ha decidido que quiere volver a pintar. Y está disfrutando como una niña pequeña, como disfruto yo. Entonces, sí, de pequeña me encantaba. En la universidad suspendí la asignatura de dibujo y la de color, y eso de alguna forma me afectó. Pensé que mis dibujos no eran lo bastante buenos para enseñárselos a nadie y mucho menos para venderlos, pero yo seguí pintando y dibujando y los tengo todos guardados en libretas. Y hace 16 años me diagnosticaron una enfermedad en el cerebro, una enfermedad que me ha hecho quedar en silla de ruedas varias veces y que los médicos dijeron que no podría volver a caminar nunca más. Pero soy más tozuda que los médicos y he vuelto a caminar. Y cuando estaba enferma y sentía que no me podía valer por mí misma, podía pintar. Y cuando pintaba no me daba cuenta de todo lo que me dolía, no me daba cuenta de todas mis limitaciones, porque ese folio en blanco era infinito. Podía poner todos los colores que quisiera, yo podía elegir todo. Igual no podía caminar como yo deseaba, pero en ese papel yo podía dibujar unos pies, una bailarina, que es de los primeros dibujos, las primeras ilustraciones que yo hice eran pies de bailarinas, zapatillas, porque era lo que yo necesitaba sentirme ligera cuando me sentía pesada. Y ese proyecto que se llamaba Hakuna BCN fue evolucionando en camisetas, en láminas, ahora son ecografías y fue evolucionando hasta que una chica me preguntó, ¿y yo cómo puedo hacer para expresarme con la pintura y sentirme cómoda? Y entonces ahí empecé a investigar cómo lo hacía yo, nunca me había parado a pensar. Y luego, pues con el tiempo he estudiado psicoterapia y muchas otras cosas que hacen pues que no solo yo disfrute con lo que hago haciéndolo en mi casa, en mi estudio, sino también transmitiendo a otras personas esa herramienta. ¿Qué implicó para ti el poder tener esta ayuda, ¿no? Esta compañía de la acuarela en este momento difícil que tú pasaste con la enfermedad? No sé si quizás en algún punto tú te preguntaste cómo de distinto hubiese sido ese proceso si no hubieses llegado a esta técnica. Sí, hubiera sido totalmente diferente, seguro. No sé cómo hubiera sido, no lo puedo imaginar, pero a mí la acuarela en cierta forma me salvó o me creó una oportunidad diferente a la que yo tenía en mi cabeza, porque el ritmo de trabajo de las empresas no era compatible con lo que yo necesitaba. Entonces, pintar, pues si yo un día no me encontraba bien, ese día no pintaba. Si ese día lo que fuera, y pintaba muchas veces, no tenía ganas de pintar, pero sabía que delante del papel con los pinceles y la acuarela, las ganas llegarían solas. Y a día de hoy mi marido me dice, cuando ve que estoy enfadada, ¿por qué no vas a pintar? Y no es un castigo, es que él sabe que pintar me desbloquea, me recoloca en mi centro. Claro. Y no sé, hace un momento mencionaste que dentro de ese primer proyecto que creaste de Hakuna, ahora te dedicas un poco más al tema de las ecografías, ¿no? No sé si nos quieres contar también un poco cómo llegaste a ese punto, porque también es algo como bien específico. Bueno, yo siempre he querido ser madre y con mi enfermedad no me lo permiten por todos los cambios que supone el cuerpo de una mujer. Y mi hermano se quedó embarazada, o sea, su mujer se quedó embarazada del primer hijo de mi hermano y viven en Chile, han vivido en Perú, de hecho su hijo nació en Perú. Y me mandó la ecografía y me dijo, mira, este será tu sobrino. Y yo vi la foto en blanco y negro y no pensé, o sea, te diría que lo pensé, pero es que no pensé. Directamente vi la foto y fui a buscar el papel, los pinceles y lo traspasé a una acuarela. Y le dije a mi hermano, no puede ser en blanco y negro una vida, un proyecto que hace tanta ilusión, que tiene tanta luz y tanto color. ¿Cómo puede ser las ecografías en blanco y negro? Y ahí nació.
Fue el boca a oreja de los amigos de mi hermano, sí. Y ahora me dedico a hacer eso, entre otras cosas. ¿Qué sientes cuando recibes esa ecografía de unos padres que te están encargando crear una acuarela y ponerle color, como tú dices, a eso tan especial que debe ser el tener la ecografía de su bebé? Pues a mí me mandan la ecografía y de primeras, tal cual te lo digo, no siento nada. O sea, solo veo la imagen en blanco y negro y yo siempre les pido que me pasen la historia, que me expliquen cómo se sienten, qué les gustaría que yo transmitiera con la lámina que les voy a pintar. Y en el momento que leo su historia, esa ecografía es totalmente distinta para mí. En el momento que y les digo, ¿hay algún color que os guste o alguno que no os guste? ¿La prefieres vertical? O sea, es 100% personalizado lo que hago. Y cuando lees cada historia, te das cuenta que cada bebé es diferente porque ya el punto de partida es distinto. Esos papás tienen una energía distinta a los otros papás. Y bueno, hay historias preciosas con las que he llorado, hay historias muy duras que me ha costado mucho pintar, historias que he tenido que escribir y decir, os había dicho que igual en 3 semanas esto estaba listo, pero va a ser más tiempo porque tengo como que asimilar toda esta información y sentirla. Y a veces sentir según qué cosas no es fácil y depende mucho cómo estés también en tu vida personal. Así es, sí. Yo creo que quizás de las cosas más bonitas que puede tener esta parte de nuestro trabajo, que es hacer encargos personalizados, es justamente esa historia que hay detrás, ¿no? Para mí también es como es muy especial. Yo, evidentemente, no sé, creo que nunca he pintado una ecografía, nunca se me habría ocurrido tampoco antes de haber visto tu trabajo que se podría hacer eso, ¿no? Pero por mucho tiempo, sobre todo al principio, cuando recién empecé, me dedicaba casi que por completo a los retratos de mascotas. Mm. Y claro, ¿no? A mí me pasaba eso. Siempre es como que, bueno, un retrato basado en una fotografía, ok, tengo la fotografía y tú ves la fotografía y quizás no pasas de decir, qué bonito, qué lindo, porque no sé, yo al menos conecto como que muchísimo con los animales, entonces siempre me parecen bonitos, lindos y todo eso, pero y tiernos y todo, pero luego de que tú escuchas esa historia, cómo era, cuál era su personalidad, porque muchas veces a mí me ha pasado, la gran mayoría de los encargos que he tenido de ese tipo, de retratos de mascotas sobre todo, son mascotas que ya no están. Entonces es aún más especial, ¿no? Con ellos trabajar esa primera parte que no es directamente el pintar o el ilustrar, pero que es como el escucharles, el saber cómo se llamaban, pero cómo les decían, cómo llegaron a sus vidas, cómo no sé, qué travesuras habían hecho en algún punto, qué implicaron para sus vidas, todo ese tipo de cosas, ¿no? No sé si estarás de acuerdo, pero yo creo que es, o sea, para mí es una de las partes favoritas del proceso, más allá de pintar, de encuadrarlo, de tomarle fotos, de todo eso. Sí, para mí estoy 100% de acuerdo, sí. Y tú dices que muchas de las mascotas que pintabas ya no estaban y en mi caso he pintado muchas ecografías de bebés que no han llegado a nacer o que no han llegado a nacer vivos. Y cuando te explican las historias de estos bebés, muchas, por no decirte la gran mayoría, te las explican con un amor, con una ternura, con que seguro hay un dolor ahí detrás, seguro, pero lo que quieren transmitir en la ilustración es ese amor infinito que siempre sentirán, ¿no? Entonces, es precioso. Y poder formar parte de esta fase de las personas es un regalo, es como una bendición. No sé, sí, esta parte a mí me entusiasma. Sí, yo creo que es algo que uno tiene que agradecer muchísimo que ellos te lo compartan y como tú dices, que te hagan parte de eso, porque claro, son situaciones como muy suyas, muy personales, entonces sí es como que algo muy bonito. Y bueno, tú nos estabas hablando recién de cómo te sientes cuando trabajas en esta parte de tu trabajo, ¿no? Que es crear las ecografías en acuarela y todo esto. ¿Cómo te sientes cuando das clase, Mónica? Porque eso también es otra de las cosas que tú haces muchísimo. Pues mira, yo me he resistido hasta ahora a crear cursos digitales. Cuando doy clases online siempre estoy en vivo,
justamente porque lo que me gusta de dar clases es estar presente, es bloquear los teléfonos, las agendas y saber que estoy al 100% con esas personas, que las estoy escuchando, que estoy compartiendo su tiempo, que el tiempo al final es lo más valioso que tenemos, porque no lo vamos a poder recuperar. Y que todas esas personas en realidad, en el fondo, no están para aprender acuarela y ya. Están ahí para regalarse tiempo de calidad a ellas mismas. Entonces, ¿qué más puedo decir? Esas personas deciden compartir su tiempo de calidad conmigo. Es una maravilla. Y se atreven, son unas valientes, se atreven a hablar de emociones, porque hablamos de emociones, no solo las pintamos, las hablamos, aprendemos que cada emoción nos quiere decir algo. Tú te sientes triste, bueno, ¿y qué tienes que hacer? Es guardar la tristeza en un cajón, cerrar el cajón, tirar la llave fuera y nunca más podrás. No estoy triste, no puedo llorar. No, esa tristeza hay que vivirla, hay que rendirse a ella, hay que transitarla y ver qué surge después, en qué se convierte luego, una vez ya no está esa tristeza. ¿Es alivio? ¿Es calma? ¿Es felicidad? ¿Qué es? ¿Es miedo? No lo sabemos hasta que no lo transitamos. Y cada caso es distinto. Entonces, dar clase y sobre todo dar clases en grupo es maravilloso porque ellos aprenden de mí, aprenden entre ellos y yo aprendo de ellos también. Y se crea un vínculo. Todos los grupos de WhatsApp de cada curso siguen activos y de vez en cuando nos seguimos hablando en un momento u otro. Sí. Bueno, hace un momento creo que cuando contaste ya un poco de tu historia, quizás respondías un poco ya a esta pregunta que te voy a hacer, pero no quisiera cerrar esta conversación sin hacértela. ¿De qué te ha salvado el arte? De estar enfadada con el mundo, de estar decepcionada con el mundo, de una tristeza súper profunda. Yo cuando me diagnosticaron preguntaba ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué de esta manera? Y fui al despacho de mi doctora, que es mi tía, y le dije llorando, pero con unas lágrimas, ¿por qué? ¿Por qué a mí? No lo entiendo. Las chicas de mi edad, con 22 años, lo que quieren es salir de fiesta, elegir unos zapatos bonitos. ¿Y por qué yo no puedo ahora elegir todo esto? ¿Por qué no puedo pensar en estas cosas? Tengo que pensar que igual me muero mañana, que igual se muere alguien mañana de la misma forma, pero igual no lo ha estado pensando y por lo tanto no ha estado sufriendo entre medio. Y la doctora me dijo, ¿y si cambias esta pregunta? Y en vez de preguntar por qué, preguntas ¿para qué? Y ahora que han pasado 16 años de ese momento, miro atrás y miro adelante y pienso, la pregunta no era por qué, era para qué. Para descubrir de qué soy capaz, para disfrutar de las acuarelas dedicándome a ellas, para estudiar muchas otras cosas que igual se hubieran quedado en el tintero, para conocer a gente increíble, para separar mi camino de otros caminos que no tenían que ser. Entonces el arte me salvó de todo eso y me aportó muchas cosas que de otra forma pues no sé cómo hubieran sido. No Qué sabré hermoso. nunca. ¿Y cuál es el sueño más grande que tienes para tu arte y para ti como artista? A mí me encantaría, de verdad me encantaría poder dedicarme a dar conferencias motivacionales. Pero no solo hablar de lo bonita que es la vida y todo lo que se puede aprender todos los días, sino desde el conocimiento de que la vida puede ser muy dura, Ujú. desde no negar todo lo que no nos gusta, ser capaces de ver lo que sí nos gusta y cómo el arte te ayuda a enfocarte en eso. Porque todos hemos pintado algo que no nos ha gustado y hemos pensado, esto lo tiro, esto no lo puedo vender, esto no lo puedo entregar al cliente. Pero todos hemos visto ese algo que no nos gustaba, como otra persona lo ha mirado y ha dicho, pero si está increíble. Entonces,
¿Qué está bien y qué está mal en el arte? No lo sé, pero sí, uno de mis sueños es ser capaz de transmitir que todo está bien, que si sale del corazón, si nace ahí, Exacto. está bien. Ujú. Bueno, para ir concluyendo, para finalizar esta conversación, hacemos siempre una ronda de preguntas rápidas. Entonces, el punto aquí es que respondas lo primero que se te venga a la mente. ¿Listo? Sí, no me acordaba de esta fase. Sí, lista. Ok, bien. La primera, si fueses un color, ¿qué color serías? Hoy, naranja. ¿Tu material de arte favorito? Un pincel de la marca Skoda. Lo que nunca puede faltar en tu estudio o en tu espacio de trabajo. Luz natural. La fuente de inspiración que tú sabes que nunca te falla. Mis emociones. Trabajar con música o viendo series o películas. Con música. ¿Cómo se llamaría la película de tu vida? El diálogo de las emociones. Y finalmente, recomiéndanos a una artista que tú admires, que te guste y que creas que todo el mundo debería conocerla. Mm, María Montiel, que en Instagram se hace llamar Cayena Blanca. Ok, perfecto. Entonces, si nos puedes contar un poquito sobre ella, a qué se dedica o qué tipo de arte hace. Ella es acuarelista y pinta, sus pinturas parecen abstractas, que es en realidad lo que hago yo. Yo pinto abstracto porque pinto emociones. Ujú. Ella parece que sea abstracto, pero en realidad son flores y son todo colores increíbles, colores flúor, colores súper llamativos. Y ella tiene una energía preciosa que se transmite súper bien con su arte. Perfecto, entonces ahí lo dejamos como recomendación para todos quienes quieran descubrir también su arte. Y con esto llegamos a la parte final de esta conversación. Mónica, yo te quiero agradecer infinitamente. Te admiro un montón, me encanta tu trabajo. Siento que además eres una persona que transmite muchísima paz. Mira que no nos conocemos en persona, nunca hemos estado ni cerca, porque además estamos del otro lado del mundo cada una, ¿no? Sí. Pero en las veces que hemos podido conversar y cuando te he escuchado también en tus en vivos, dando alguna clase, dirigiendo alguna práctica, siempre he sentido eso. Y yo personalmente es algo que valoro muchísimo en las personas que me transmiten eso porque no me pasa siempre, no con todo el mundo tú puedes decir que te sientas en paz conversando con esa persona y que te dé tranquilidad. Entonces creo que es algo maravilloso y te lo agradezco muchísimo. No sé, si quieres un último comentario, alguna recomendación final para quienes nos estén escuchando. Yo te preguntaría a ti, ¿qué no puede faltar en tu estudio? Pues mira, lo que nunca falta en mi estudio, extra de todo lo que yo creo que siempre es de trabajo como tal, son algunas de los trabajos a los que yo les tengo más cariño, como por ejemplo el retrato de una de mis perritas, que fue igual demasiado importante para mí, y que también ella, quizás en algún momento lo contaré con mucho más detalle, pero ella también en muchos sentidos y en muchos momentos de mi vida marcó mucho lo que para mí significa el arte y lo que para mí significa mi relación con el arte. Es un retrato que amo muchísimo, que siempre cuando estoy trabajando y quizás estoy en un momento difícil de algún proyecto, de algún trabajo, es solo girar la cabeza, mirar que está ahí y decir, bueno, ya, continuamos. Así que eso es lo que nunca me falta. Qué bonito. Pues gracias por esta oportunidad. Ha sido maravilloso escucharte y contestar tus preguntas. No sabía lo que pasaría, o sea, que no me acordaba de las preguntas rápidas, pero bueno, no me las hubieras dicho tampoco, ¿no? Si te hubiese pedido. No, no, porque el punto es contestarlo en ese momento lo que primero se le ocurre a uno. Así que a Muy veces hay bien, cosas muy graciosas, pero ese es el punto. te confieso que el color naranja lo uso poquísimo, no me gusta nada, pero hoy me ha salido ahí, o sea que seguramente otro día te diré otro color. Bueno, es que yo creo que eso también es lo más bonito, ¿no? Uno pasa por distintas etapas y yo creo que una de las cosas que a mí más me gusta, justamente de los colores, que para mí todo el tema de colores, teoría del color, psicología del color, es una cosa que me apasiona con locura, y creo que justamente es por eso, ¿no? Porque todo lo que tú sientes o lo que tú experimentas
corporalmente, emocionalmente, a todo nivel, yo creo que siempre se puede traducir a algún color, siempre. Entonces creo que también eso es de lo más bonito, ¿no? Que va mutando, que va cambiando, que no siempre tiene que ser el mismo. Sí. De hecho, estás diciendo esto y sé que tenemos que terminar, o sea que ya soy breve, pero mi trabajo final de estudios en la escuela, no en la universidad, en la escuela, fue sobre la relación entre los colores y las emociones. Fue psicología del color, puro y duro. Es que es un tema realmente apasionante. Así que igual y en un próximo episodio nos podemos ver exclusivamente para hablar de ese tema, porque yo creo que hay muchísimo que hablar sobre eso. Estoy de acuerdo. Pues un placer. Muchísimas gracias, Mónica. Nos vemos en otra ocasión. The Metamorphosis Project, el podcast de Agus Acuarelista. Una producción de Bla Entertainment.